Ahora en esta computadora. Ya. Entonces, repitiendo porque empecé a hablar sin grabar, para los que la van a ver esta clase después. El tema de hoy es de influenza. Si bien no tiene nada que ver con antibióticos, pero debido a la misma razón por lo que ahorita es la moda prácticamente, influenza por aquí, influenza por allá y todo, se está haciendo un mal uso en el tratamiento, en la gestión de antibióticos, no solo de antibióticos, sino igual de los fármacos que son los antivirales, ¿no? A todos le están dando antivirales sin necesidad y sin saber ciertos tipos de contraindicaciones que puede tener. Y esto lo digo porque uno, he visto pacientes que me han llegado, que me han llamado, que me han pedido hacer telemedicina o consulta a domicilio, en el que el problema era este. Entonces, por lo que es un tema que ahorita es prevalente, es necesario que lo podamos manejar. Entonces, en la influenza, nosotros en qué nos vamos a basar. Si bien el tema de influenza ya todos nosotros sabemos, ¿no? Es un tipo de resfrío común, la etiología, el vector, todo eso, nosotros ya lo conocemos, pero nos vamos a basar en un estudio en el que habla de la actividad antiviral que tiene dos fármacos, el Probenecid, que uno de sus compañeros creo que me preguntó en la anterior clase que tuvimos, y el oseltamivir ya en caso de estar frente a una influenza y cómo viene esto relacionado con la replicación viral. Se le voy a pasar el DOI o el link después para que lo puedan revisar el estudio. Este estudio está sacado de PubMed. Entonces, aquí viene el dilema. Más allá si antibiótico o no antibiótico, ¿cuál vas a usar? ¿El Oselta, Nivir de 75 miligramos cada 12 horas por 5 días? ¿O el Probenecid, ya que vas a utilizar de 250 miligramos dos veces al día o una vez? Hay que ver riesgo-beneficio. Ya cómo lo va, mejor dicho, disculpen, el tema de la tolerancia. Y eso se hace durante una semana y después el Probenecid se utiliza 500 miligramos una vez a la semana y prácticamente es permanente. ¿Y ahora por qué digo esto? Y no es que el Probenecid sea literalmente un fármaco antiviral. Ahorita les voy a comentar, el Probenecid no es un fármaco antiviral de manera directa. Se utiliza principalmente para otra cosa, pero ahorita vamos a ir desglosándolo. Entonces, en el mecanismo de acción de este estimado, este va a venir a inhibir, va a disminuir todo el tema de la reabsorción que va a haber a nivel de los túbulos renales del ácido úrico. Entonces, al disminuir esto, ya esta reabsorción del ácido úrico que va a haber en sangre, porque el túbulo lo que va a hacer, lo va a agarrar de los túbulos, lo va a sacar del túbulo y lo va a pasar a nuestro contenido intravascular. Entonces, al absorber todo esto, ya va a hacer que vaya a aumentar la eliminación de este ácido úrico y va a disminuir ¿qué? Los depósitos de urato y eso va a ayudar al tema de ¿qué? A evitar el tema de los cálculos. ¿Ya? Y algunas enfermedades específicamente como cuál, enfermedad de la gota, que es lo que se usa principalmente este fármaco. Ahora, eso sí, este medicamento también va a ayudar a disminuir las concentraciones de ciertos tipos de antibióticos, que esto es lo que a nosotros nos interesa, ya que si ustedes ven que les llega un paciente, ya porque es frecuente un paciente que tenga enfermedad de gota o que tenga el ácido úrico alto, y por ahí no tiene enfermedad de la gota, pero por el ácido úrico alto le están dando Probenecid, alopurinol o lo que sea, hay que tener en cuenta de que esto igual va a hacer de que si en algún momento ustedes van a tener que dar algún tipo de antibiótico, tal vez la dosis o la van a tener que subir o van a tener que prolongar un poco más el tiempo del tratamiento. Ahora, como les he comentado, la dosificación es sencillo. ¿Ya? En adultos le vas a dar 250 miligramos una o dos veces. ¿De qué depende esto? De la tolerancia, ya que este Probenecid tiene unos efectos secundarios, ahorita se lo voy a mencionar, ¿ya? Y esto se lo vas a dar durante una semana clavado. Cada esta semana ya vas a empezar a administrarle 500 miligramos dos veces al día o una sola vez, dependiendo de la tolerancia. ¿Y por qué se utiliza este Probenecid? Para enfermedad de la gota. Durante décadas se utiliza este fármaco principalmente en Estados Unidos y aquí no es mucho, aquí se utiliza más otro, este medicamento. Ahora, en casos de ciertas situaciones, este medicamento le tenemos que ajustar la dosis, dependiendo de la tolerancia, ¿ya? Y sobre todo también teniendo en cuenta de que si es un paciente renal crónico o una enfermedad renal o algún paciente que tenga un proceso hepático, alguna hepatitis o insuficiencia hepática, es preferible no dar, no mucho irnos a ajustar la dosis, sino que ajustar la dosis viene a ser debido a la tolerancia, por lo que si es un paciente con enfermedad de gota,
Este es un medicamento que utilizar de larga data. Ahora, este de aquí, su mecanismo de acción, ya, ya no del Probenecid, sino el oseltamivir, que es el que se da mucho a diestra y a siniestra aquí, ya viene a que tener que, va a venir a inhibir selectivamente las neuraminidasas del virus de influenza. ¿Qué quiere decir? Esta es una enzima prácticamente que viene a estar siendo parte del virus de la influenza en su estructura, en lo que ayuda a su replicación. Entonces, si nosotros le sacamos esta replicación, esta capacidad de replicarse, ya va a ser de que este virus no se vaya a replicar. Es prácticamente como que lo vamos a castrar a este virus. Entonces, esto hay que tener en cuenta para entender el mecanismo de acción. Cualquier cosa que les vayan a preguntar, ya son pacientes o si están en etapa 1 de formación, si están por entrar al internado, ¿por qué se ha dado saltamivir, doctor, para la influenza? Porque este prácticamente va a inhibir las neuraminidasas ya del virus de la influenza. La dosificación de este, sencillo, 75 miligramos cada 2 horas por 5 días. Y en el caso de pediátricos, ya hay dosis pediátricas que vienen a ser de 10 a 15 kilopesos. Ya, si el paciente se le da de 10 a 15 miligramos kilopeso, y prácticamente termina siendo unos 30 miligramos que se termina dando 2 veces al día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en pacientes que tengan un Clarence, ya una tasa de filtrado glomerular entre 30 y 60 ml minuto, ya se le tiene que dar prácticamente 30 miligramos 2 veces al día, muy similar a un paciente normal, pero ya varía si este paciente tiene un Clarence de 30 hasta 10, en el que se le da solo una vez 30 miligramos al día, y si ya tiene un Clarence menor de 10 ml minuto, no se recomienda. ¿Por qué? Porque va a producir el paciente, no solamente si es pediátrico, ¿no? También en general, va a producir efectos secundarios, gastrointestinales, ya de náusea, diarrea, algún tipo de sangrado, también puede terminar produciendo alteraciones neurológicas en cuestión de confusión, síncope, ataxia, alteraciones de la marcha. Reacciones adversas se van a ver aumentadas, ya en un paciente que tenga un filtrado menor de 10. ¿Y por qué van a haber reacciones adversas? ¿Por qué? Porque al estar el sistema inmune tan debilitado, tan alterado, ya puede haber aparición más frecuente de algún tipo de alergia, y los procesos hematológicos también pueden haber como cuáles: neutropenia, leucopenia, pancitopenia, por el mismo hecho de que este paciente que tiene una tasa de filtrado glomerular de 10 ml minuto, hay que entender que no solamente tiene una tasa de filtrado glomerular que está así por así, sino que hay que ver al paciente como un todo, hay que pensar fuera de la caja, y en el que el paciente te viene con un todo, no te viene solamente que tiene una tasa de filtrado glomerular baja, ya, con un CADIO, ya, en lo último, sino que este paciente debe tener algo más. Puede ser que tenga algún tipo de leucemia, puede ser que tenga lo más frecuente acá, que vamos a ver lo de más prevalencia, alguna nefropatía diabética en últimos estadios, ya, o una nefropatía lúpica, ya que los pacientes terminan en estas situaciones, o por último un paciente adulto mayor, ya que por cuestiones de no tener controles en su presión arterial, ya puede producir igual un cuadro de tener una tasa de filtrado glomerular muy bajo, porque la misma hipertensión va a terminar lesionando esos vasos esos vasos sanguíneos a nivel de las nefronas en nuestra barrera de filtrado glomerular, la termina lesionando. ¿Por qué? Porque, como ustedes han debido conocer y se tienen que acordar, que en diabetes, en las alteraciones microvasculares, viene a ver, o se viene a decir mucho, que estos pacientes tienen retinopatía diabética, ya que estos pacientes terminan quedándose ciegos o que tienen muchas probabilidades de quedarse ciegos. Entonces se dice en teoría, ya que todo lo que sucede en el ojo sucede en el riñón. Entonces, si tu paciente, vos le haces un examen de fondo de ojo y ves que tiene alteraciones de la trama vascular del ojo, esas mismas alteraciones la va a tener en el riñón. ¿Y por qué les digo esto? Porque nosotros no tenemos como tal un método de estudio para agarrar y mirar las arterias del riñón. Se puede hacer por medio de algunas ecuaciones, algunas fórmulas, digamos, la fórmula de Creutzfeldt-Gauss, en el que hay que tener peso, altura, hay que tener cuánto está su urea, su creatinina, y se hacen fórmulas. Hay muchas fórmulas que están en internet, ya, porque decirles que se las aprendan de memoria, a no ser que sean nefrólogos,
Se la van a acordar y en una semana o un mes, si no la están teniendo en práctica, se la van a olvidar porque literal son fórmulas. Entonces, hay en todos los buscadores, hay aplicaciones que más bien se las voy a recomendar, se las voy a pasar, ya, en el que ustedes colocan los datos y se las calculan, porque a veces incluso como somos médicos, no somos matemáticos, ya, la forma de sí, y ese es un problema. Cuando escriban, van a escribir un montón de correcciones, porque es parte del idioma. ¿Alguna pregunta? Sí, Mariana. ¿No? Ya. Entonces, nosotros somos médicos, no somos matemáticos y a veces incluso si nosotros nos queremos hacer los cancheros, hacer la fórmula, no digo que les va a pasar, ya, pero hay probabilidad. Van a hacer la fórmula con la calculadora, lápiz, papel y le va a salir tal vez un dato erróneo y le van a apelar y tal vez van a terminar teniendo alguna conducta errónea con su paciente. Entonces, yo les recomiendo, a no ser que tengan muchas habilidades matemáticas, utilicen las aplicaciones para calcular. Entonces, ¿por qué se va a venir aquí? Hay que tener en cuenta, porque este paciente, como le decía, no viene de entrada solamente con una tasa de filtrado glomerular baja, te viene con un todo. Ese un todo viene a ser lo que le acaba de comentar, nefropatía diabética, lúpica, que son las más frecuentes, o por consecuencias de una hipertensión arterial no controlada, y ya de ahí pueden venir muchas otras alteraciones, ya pueden ser alteraciones congénitas y todo de la misma estructura del riñón. Entonces, al tener todos estos procesos, o bien ser pacientes que están en un proceso, tumoral en el que estén recibiendo quimioterapia, radioterapia, igual van a tener lesión y pueden llegarles así. Entonces, si ustedes los ven al paciente y ven en sus indicaciones, o ustedes le quieren dar por que se les iluminó y lo ven que está aquí con su catéter venoso vía central para hacer la diálisis, ¿ya? Porque le han colocado este catéter, ¿ya? O que ya está haciendo diálisis peritoneal o que ya tiene su fístula, no se les vaya a ocurrir darle, tome nomás oseltamivir de 75, lo vas a liquidar a tu paciente, le vas a producir, el paciente se va a vomitar, le va a dar diarrea, puede tener sangrado, tu paciente se puede marear, se puede caer de por sí, imagínate si es un viejito, si le viene un efecto secundario de alteraciones neurológicas y de por sí viejito y mayor, se te va a caer, se va a caer, se va a descadrar y se va a romper la cadera y se te va a hacer un quilombo el problema. Entonces, siempre yo les recomiendo, véanlo al paciente como un todo. Entonces, pasando esto, ¿qué es lo que nosotros aquí tenemos que razonar? Porque aquí la finalidad ya es que podamos razonar. En un paciente que te viene con influenza, vos estás aquí y ¿qué tengo que hacer? ¿Le voy a dar antibiótico para el por si acaso? Porque después puede hacer una neumonía porque igual que el COVID es un virus, pero sea antibióticos porque hacía lesión y después hay una sobreinfección bacteriana. Puede suceder, puede suceder. Entonces, ¿le das de entrada antibiótico? Mm, ¿Ya? O le das siempre a todos los casos, le das oseltamivir porque se ha comprobado, según muchos dicen, que el oseltamivir te reduce los efectos, toda la clínica de la influenza en cuestiones de los primeros días. En vez de que esté el paciente ahí con todo el malestar durante 5 días, le va a durar la clínica 2, 3 días, lo que dicen. O le das el Probenecid. ¿Y por qué le das el Probenecid? Porque aún no le he dicho, pero es el dilema ya de esta clase. O le das simplemente tratamiento de soporte. Paracetamol si tiene fiebre o por el malestar, ¿ya? Y de ahí, hidratación. ¿Qué es lo que ustedes harían si ustedes les llega un paciente o ya han tenido un paciente así? ¿Qué es lo que ustedes harían? Entonces aquí yo quiero escuchar sus opiniones. Entonces, pueden preguntar o opinar. Ay, la clase de la maestría no sé qué quiero. Los escucho. Vamos, anímense a hablar. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué es lo que harían entre todas estas? Le doy antibiótico a todo mi paciente con influenza, sin importar cómo esté, le doy para el por si acaso, uso oseltamivir para que el paciente no tenga mucha clínica y así no le duele y después me recomienden, ya, ay, no sé qué iban, qué han pedido, ya. O le das el Probenecid o simplemente tratamiento de soporte. Los escucho. ¿Qué harían? Vamos. Hasta contar 10 responden, o si no, yo voy a hacerle pregunta al que se me ocurra aquí del chat. Le voy a decir, ¿qué harías, fulanito? Vamos. Eh, Doctor, buenas noches. Hola, María Cristina. Ingresé un poquito tarde, pero
logré comprender algo. Ya, mm, le y comento un poquito tal vez para habría que que... hacer, ajá, Ya, sí, lo que estábamos hablando es que he visto bastante esta, de la anterior semana y esta, que a todos los pacientes que me han llegado me han dicho, doctor, ¿y si me tomo unos Celtamivir? O familiares que ya habían recibido Celtamivir y que aparte me decían, tengo estos efectos secundarios, me pasó esto porque es esto, Nico, o que me llegan a la consulta y ya el paciente sabe lo que quiere tomar, digamos, ¿no? Entonces la pregunta es que se le da a todos los pacientes con influenza, ¿ya? El oseltamivir de 75 miligramos, ¿ya? O le das antibióticos porque incluso hay pacientes que ya te llegan o que se les he conocido y he visto médicos que le han dado a pacientes con influenza, le han dado ciertos tipos de antibióticos o ustedes le dan tratamiento de soporte, paracetamol y hidratación. Y aquí el dilema es porque yo he agarrado un estudio que se publicó en PubMed en el que hay un debate, ya que les voy a terminar comentando lo que dice el estudio, la conclusión, de la relación del uso del oseltamivir y el probenecid, que es un estudio del PubMed. Entonces, ustedes, la pregunta, ¿ustedes qué harían? ¿Les llega un paciente o ya les llegó o va a llegarle y le vas a hacer tratamiento de soporte? ¿Le vas a dar tratamiento de soporte más oseltamivir o le vas a dar tratamiento de soporte más antibiótico más oseltamivir? Sí, no, ¿por qué? eh, sí, doctor. em, Creo que también hay que tomar en cuenta dónde se encuentra el paciente, si es en área rural o es en la Ujú. ciudad. Ya. En área rural no tenemos muchas posibilidades y tendríamos que usar bastante clínica en Ujú. base a los signos y síntomas que va a referir el paciente. Ya. En la ciudad también, ¿no? A hacer uso de la clínica y bueno, pero tenemos más recursos. Se puede hacer pruebas de laboratorio. mm, sí, se puede hacer pruebas de laboratorio y ver mm, cómo está su fórmula leucocitaria. am, Tal vez hacerle una PCR para ver su grado de inflamación. La PCR, te Mm, cuento que si es influenza o que ya tenga una sobreinfección de influenza, va a estar elevado. O sea, obviamente con infección bacteriana, igual no necesariamente va a estar un elevado por 10, pero te va a llegar ya te va a llegar alterada y normalmente las PCR lo que te viene no te viene con un valor cuantitativo, te viene, ¿no? Con las 2 cruces, 3 cruces, dependiendo del laboratorio. Pero como tal, la PCR no te va a determinar si das o no das antibiótico, ujú. sino que va a ser La netamente la clínica, clínica, digamos, ¿no? sí, en la clínica sería muy importante y ver la edad del paciente, Ujú. la fuente laboral, dónde trabaja, su Ya, antecedente, ¿no? Es muy importante dónde trabaja, la edad y qué antecedentes patológicos tiene la persona. Si tiene problemas, por decir, renales o renales crónicas, o es diabético, todo eso para ujú. priorizar el tratamiento, porque antes, cuando no teníamos nada de esto, o sea, nada de las ayudas que tenemos ahora de gabinete y demás, era todo clínica, entonces se tenía que priorizar la salud del paciente, ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, si es una persona anciana con, diremos, con riesgos de enfermedad renal crónica o cardíacas y demás, entonces se le podría dar antibióticos si está muy mal, si hay, o sea, si hay signos en los pulmones, ¿no? O sea, cuando uno ausculta, entonces escucha cómo están los pulmoncitos y si hay fiebre y demás, todo eso. Ujú. Ya. A ver, te lo voy a poner el caso clínico. Estás muy bien. Te voy a poner un caso clínico. Ponele un paciente ya de 60 años de edad, ya sexo masculino, ya el paciente refiere malestar general, tiene fiebre, tiene mialgia, tiene astenia, pérdida del apetito, no te está comiendo nada. Y los antecedentes personales que vos tenés que tener en cuenta que el paciente no es fumador, no consume bebidas alcohólicas,
no tuvo COVID, ha tenido todas sus vacunas de COVID, ha tenido sus vacunas de influenza, ¿ya? Pero el paciente tiene bastante dolor, y aparte es diabético e hipertenso, ¿ya? Tiene todos los signos vitales, hipertensión, su presión está normal porque está tomando bien su losartán, su glicemia está normal en relación a una postprandial, está con 180. Tal vez su saturación está un poco baja, 94, 93, que puede variar, pero el paciente está taquipneico. Está taquipneico y aparte lo ocultás y le escuchás crépitos. ¿Ya? Lo ocultás y tiene crépitos, después en nivel abdominal, todo normal, sin alteraciones, genitourinario normal, sin alteraciones, miembros inferiores, sin edema. El paciente literal, lo que te estoy diciendo, te voy a dar el pantallazo. Paciente netamente, y es un paciente que he tenido, ¿ya? Tiene sus antecedentes personales, digamos, ¿no? Las dos patologías que son más prevalentes en Santa Cruz, diabetes y hipertensión, ¿ya? Y lo estoy atendiendo en un centro de salud de primer nivel, ¿ya? En mi centro de salud no tengo para hacer radiografía, no tengo tomografía, nomás tengo laboratorios generales básicos, ¿ya? Y en el examen físico a nivel pulmonar, escucho crépito. Ya el paciente no tiene confusión, no tiene alteración, querés pensar tal vez en una neumonía viral, CURP 65, digamos que ni la edad, tiene 60 años. No tiene confusión, su urea está normal, si está taquipneico, ahí sería un punto, ¿ya? Y su presión está normal. ¿Qué haces? Así, un paciente normal, pero tiene clínica y por lo que es la moda, la prevalencia, consideras que es influenza. ¿Qué haces? Doctor, nosotros cuando estábamos en área rural, lo Ujú, que hacíamos es, mm, por eso, ver el estado de salud del paciente y si hay riesgo de complicación y que lo pueda llevar a la muerte, ujú. entonces priorizábamos y lo hacíamos una internación ahí en el puesto, ¿no? De salud Ya, bienísimo. y, y entonces empezar a ver que si hay una infección viral, pues también va a haber una infección bacteriana. Va a haber, si es que no la ha habido, pero va a haber. Ujú. Entonces, lo que contamos en áreas rurales con antibióticos, entonces canalizamos una vía y le colocamos antibióticos también. ¿Cuál Y antibiótico colocaría? mm, em, ¿O le colocaron a tus pacientes cuando estabas en... bueno, le estoy hablando de hace años, doctor, no de ahora, porque Ah, ya. ya ha cambiado mucho, ¿no? De hace Pero unos 10 digamos que años ese más o menos. paciente, imaginémonos, Ampicilina le pusimos, ah, ya, ampicilina endovenoso, ya, endovenoso y cada 8 horas y claro, no ha sido inmediata la reacción, ¿no? Pero ha ido mejorando. ujú, Al segundo, al tercer día, se ha ido recuperando. ya, Entonces, sí, eso hacíamos, doctor. ya. Ah, me olvidé de darte signos vitales. Tiene fiebre 38, 38,1. Bueno, te voy a comentar, obviamente cuando uno está en rural, pues uno más que nada le tiene miedo pues al paciente, se va a volver a su casa, salió de su comunidad, caminó 3 horas, 4 horas y vuelve, si se pone mal, ¿qué hago? Y a veces decimos por el miedo, lo metemos en observación y le damos antibióticos porque estamos en rural, pero la conducta como tal de influenza, en lo que hay en la bibliografía, el 80% de los casos de influenza terminan siendo solo influenza, te comento. Termina siendo solo influenza. Sobre todo, ¿por qué? Porque el paciente ya ha tenido administración de vacunas de influenza anteriormente, y en este paciente te había comentado, o de COVID, al menos de COVID, todos los pacientes tienen vacunas de COVID, digamos, ¿no? El 80% dice la bibliografía que terminan siendo cuadros de influenza y que solamente incluso pacientes que tienen complicaciones, las complicaciones son del tracto respiratorio superior, no son del tracto respiratorio inferior. ¿Ya? Ahora, en estos pacientes con influenza se escuchan crépitos, digamos, ¿no?
pero es por la inflamación que hay, digamos. No es porque hay un contenido, porque acordémonos en la fisiopatología de la neumonía, vienen a ser los factores los siguientes. Uno, hay una inflamación. Al estar inflamado todo el tema de la musculatura de los bronquios, están inflamados y al estar inflamados, en vez de estar así abierto, que pasa el aire y se escucha, como dice el libro, ¿no? Como el cruce del viento, de las hojas en otoño, esto está así. El viento va a pasar así, es como si vos estuvieras soplando una flauta. Es como si vos estuvieras soplando una flauta. ¿Ya? Y aparte, en la neumonía, ese factor uno en la fisiopatología, factor 2 es que en este factor 2 va a haber una hipersecreción del moco. ¿Ya? Porque va a haber una inflamación, va a haber una hipersecreción del moco. Entonces, si a vos la aumentás, que en vez de estar así tu bronquio, abierto, grandote, te va a estar así cerrado, ¿ya? Porque hay una broncoconstricción, porque hay un aumento de la musculatura y aparte va a haber una hipersecreción, ya por el mismo tema que está inflamado, está exprimiéndose como una esponja todo el contenido de los bronquios, el contenido normal, no te estoy hablando de pus, ya se pueden escuchar crépitos, ¿ya? Entonces, principalmente esa es la fisiopatología y obviamente ya de ahí viene el tema de la hipoxia, digamos, ¿no? La falta de aliento y que el paciente trata de meter más aire, por eso hay taquipneico, a veces se le puede subir un poco la frecuencia cardíaca, pero es compensatorio. Esa es la fisiopatología de la neumonía en general, no te hablo bacteriana. Ya, pero lo que te dice la literatura, que la gran mayoría de los casos evolucionan completamente de manera viral, son una minoría muy pequeña que hacen cuadros sobre infección bacteriana. ¿En cuáles son estos pacientes? Uno, pacientes que son diabéticos, para empezar. Dos, pacientes que tienen sistema inmune disminuido. ¿Cuáles son estos pacientes? Obviamente los ancianos. Y aparte pacientes que tienen trastornos autoinmunes, te estoy hablando de lupus, pacientes que están en algún proceso terminal, así sucesivamente, que son los pacientes que te pueden llegar a producir una infección bacteriana. Pero lo que te dice, aparte de que sea una neumonía, ya con sobreinfección, una neumonía viral que haya tenido una sobreinfección bacteriana y se te hizo una neumonía bacteriana, viene a ser un porcentaje del 3%. Las infecciones bacterianas son principalmente del tracto aéreo superior. En los tractos aéreo superior se puede tratar muy bien con una penicilina, la que usaste está bien. Se puede tratar muy bien con una penicilina benzatínica, procaínica, ampicilina. También se puede utilizar cefazolina o una cefalosporina de primera generación. No hay problema porque es tracto aéreo superior. Ya también se puede terminar utilizando un ejemplo, algún tipo de macrólido, acitromicina, ya que la citromicina antes era de excelencia para neumonía, o sea, como tal, pero por su abuso ya hay mucha resistencia en cuestiones de neumonía para la citromicina, ya se utiliza más netamente para infecciones del tracto aéreo superior, ya, o algún tipo de tetraciclina, como tal, una tetraciclina, minociclina, etcétera, ya, o doxiciclina, ¿no? 100 miligramos cada 12 horas por 7 a 10 días. Ahora, en este caso, en este paciente, obviamente siempre hay que hacer un seguimiento. Lo que se hace estuvo bienísimo en ese entonces y si ahorita estuvieras en rural o yo estuviera en rural, yo lo tendría al paciente ahí metido. Porque en el curso 65, con la anterior clase que tuvimos, vimos que el curso 65 que todos nosotros conocemos te dice que con un punto para la casa, ambulatorio. Pero el curso 65 que ha sido direccionado por la Sociedad de Infectología Americana, ya te dice que con un punto tenés que ver si el paciente tiene factores de riesgo o enfermedades concomitantes. Este paciente tiene diabetes, tiene hipertensión. En el hospital en observación, digamos, como se dice ahora, lo dejas en observación unas 8, 12 horas, ves cómo responde, tratamiento de soporte, le puedes hacer una nebulización, hidratación, el paciente tiene fiebre, le das su paracetamol, persiste, metamizol, métodos físicos, digamos, ¿no? Medio físico, y lo puedes tener así. Ahora, el dilema, está bienísimo lo que me dijiste por si acaso. El dilema es que en este estudio, creo que vos entraste más tarde, te lo voy a mostrar acá, que en este estudio, que está en PubMed, hay como un versus, digamos, ¿no? Oseltamivir versus Probenecid. El Probenecid es un medicamento que se utiliza principalmente para tratar enfermedad de gota. ¿Por qué? Porque tiene su mecanismo de acción que te absorbe el ácido úrico por medio de los túbulos renales,
¿ya? Y eso va a aumentar su excreción, digamos, ¿no? Va a aumentar su excreción y eso ayuda con la enfermedad de la gota. Dosificación, la primera semana 250 miligramos cada 12 horas y la segunda semana ya le dedicas netamente 500 miligramos entre uno al día o dos al día, dependiendo de la tolerancia, porque tiene algunos efectos secundarios, como ser náuseas y vómitos principalmente o diarrea. Entonces, dependiendo de la tolerancia, entonces ajuste, dosis, ajuste. ¿Ya? Entonces este estudio te dice eso y aquí es lo que te da la conclusión. En un estudio, empezando desde acá, el oseltamivir reduce la duración de los síntomas de la influenza en solo 2 a 24 horas. Aunque algunas personas toman el oseltamivir de forma profiláctica, pero en ciertos estudios que hay, que es la abreviatura que tenía esto del CDC, no se recomienda esta práctica porque puede provocar un desarrollo de la resistencia. Sin embargo, aparte de tener un alto riesgo de que deben tomarlo si no han sido o han sido recientemente vacunados o expuestos a influenza en las 48 horas anteriores. Entonces, ¿qué quiere decir? Las personas de alto riesgo deben tomarlo. Si es que no han sido vacunados, deben tomar el oseltamivir. Esto puede ser muy chocante y esto cuando en mi formación veía que tenía un docente o tenía un residente que me decía que siempre estaba así con los últimos estudios. Y ya era chocante porque uno está acostumbrado, esto es lo que se hace y uno se acostumbra. Pero a veces, si vos te pones a pensar de acostumbrarte a hacer lo que te da seguridad o lo que es lo correcto, ¿y por qué es lo correcto? Porque viene a ser un costo para el paciente, porque no sale tu bolsillo, vos das los medicamentos, obviamente para que el paciente esté estable, pero ¿qué sucede? El oseltamivir no es un medicamento barato, ¿ya? El Tamiflu, que te la venden en la cajita, te cuesta creo 323 pesos, que es el oseltamivir, ya que te vienen creo 14, 20 tabletas. Pero si vos lo querés comprar solito una tableta, te cuesta una tableta unos 20 bolivianos. Entonces imagínate una persona rural pagar 20 pesos 2 veces al día por 5 días, o sea, son 40 por 5, 4 por 5, 20, 200 bolivianos, o sea, 200 bolivianos es lo que el hombre seguramente debe conseguirlo en 3 semanas de trabajo, si estamos hablando en un rural, ¿no? Entonces, a esto es lo que yo me voy con el uso de medicamentos de manera consciente, pensando fuera de la caja, viendo más allá, saliendo un poco más de la rutina, sino abocándonos en estudios. Y por cierto, este es un estudio extremadamente grande, ¿ya? En el que han analizado hartísima gente, en el que han visto esto. Ahora, en esto de acá, dice que a estas personas hay que darles, si es que no han sido vacunadas recientemente, al menos 48 horas anteriores. Entonces, este tratamiento, el oseltamivir, reduce eficazmente la duración de los síntomas. Pero la evidencia de esto causa que hay una reducción de la transmisión si sigue sin ser concluyente. O sea, aún falta un poco más de estudio, pese a que este es un estudio grande, dice que se necesitan más estudios, pero igual estuve viendo otras publicaciones y habla un poquito más del Probenecid, que ahorita les voy a comentar. En cambio, el Probenecid, que es un medicamento genérico que es aprobado por la FDA, se ha utilizado durante décadas para tratar la enfermedad de la gota y tiene una seguridad excepcional. El Probenecid va a bloquear la replicación viral dirigiéndose específicamente a los factores del huésped, que estos son, digamos, son a niveles moleculares del virus, de la influenza o de cualquier otro virus, porque no solamente se puede usar para influenza, también para otras infecciones virales, ya que estos genes están en el lugar del virus, y esto ha hecho de que hace que literal vaya a tener un amplio espectro en la gran mayoría de los virus e incluso en las mutaciones de estos virus, ¿ya? Entonces, el Probenecid, por lo que he podido ir viendo, tiene mayor eficacia con el tema del uso de antivirales. Ahora, el oseltamivir se puede usar, no está mal, pero el tema del uso hacia diestra y a siniestra del oseltamivir para influenza, un resfrío, porque incluso en algunas publicaciones que leí, ya no se sabe exactamente y si había una población, decía el estudio, de 300.000 personas. En esa población se terminó identificando ciertos pacientes que se le está dando el oseltamivir, pero que salieron negativos a las pruebas rápidas de influenza. Entonces, es como que estás quemando igual un antiviral, así como quemamos los antibióticos. Y el tema es que los antivirales, igual los virus desarrollan resistencia a estos medicamentos. Ya, un ratingo, espérenme, un ratingo.
Grabar, grabar, grabar. Entonces, en este estudio que le venía diciendo, es que se está dando a una gran cantidad de pacientes el oseltamivir de 75 miligramos, así solamente 2 veces al día por 5 días, por poca duración, y se comprobó que el 51%, o sea, con decimales, ¿no? Un poquito más, 51%, ya salían negativos a influenza. Era un resfrío común. Entonces, igual como médicos, incluso con el tema de la clínica es soberana, ya, pero aún así estamos viendo de que estamos dando, se está utilizando antivirales a diestra y a siniestra sin necesidad de utilizar. Entonces, esa vendría a ser la moraleja de la clase, ¿no? O sea, le doy para el por si acaso, estoy seguro que debo utilizar o qué hago. O hago lo que hizo mi colega, hago lo que hizo mi docente de la universidad, el del internado, el de la residencia, hago lo que ellos hacen o me voy a la literatura. Y esto puede saberse un poco contraproducente, pero es como que ustedes le vengan a querer contradecir algo al Guyton, digamos. Ustedes dicen, no, la fisiología renal no es así. Pero el Guyton dice que es así, entonces es como que le quieran llevar la contra al Guyton. Y esto igual, o sea, esta información, estoy seguro que tal vez en el próximo libro del Harrison, cuando vaya a salir, van a subir estas publicaciones, porque ellos empiezan a basarse en todas estas publicaciones bibliográficas, principalmente en los journals, en las páginas, en las revistas que son de valor en sociedades científicas, ya sea en PubMed, Silo, Elsevier, JAMA, el NIHA, digamos, ¿no? Hay hartísimos journals que son muy avalados, que prácticamente lo que ellos dicen tiene un muy alto valor porque son estudios en los que han investigado, creo que este de acá, por ejemplo, que le he mandado, hicieron un análisis, por ejemplo, no me acuerdo exactamente las personas, y no sé si es exactamente este tiempo, porque revisé varios materiales, pero uno de ellos habían hecho un análisis desde el 2022 hasta el 2024, o sea, es publicaciones prevalentes, ¿ya? Entonces, son publicaciones que son esta por ejemplo, creo que es de los primeros días de abril, digamos, ¿no? Ya, o del 9 de abril, entonces, es información de ya, ya. Entonces, no sé si aquí tienen algún comentario o algo. Aquí tengo un temita más que es modo de plus que les voy a dar, porque a veces es algo muy controversial en nuestra práctica clínica, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún aporte, alguna objeción que me digan, no, doctor, yo acabo de buscar y dicen que hay que darle a diestra y a siniestra a todo celtamivir y usted está equivocado y esto salió ahorita, damos, ¿no? Puede ser. No sé, pero ¿tienen alguna pregunta? Paréntesis, me da pena mi maestría. Ay, ¿qué hice? Me da pena lo de mi maestría porque le estoy diciendo a los alumnos, me da pena lo de mi maestría porque se salieron, espero que estén en receso y no hayan dado una tarea o algo. Bueno, ¿tienen alguna pregunta? Pueden escribir si les da vergüenza hablar, activar su micrófono. Bueno, a ver. Bueno, parece que no quieren hablar, no están nada preguntones. Bueno, el extra de la clase ya viene a ser algo que es muy, 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 muy común, ya que esto está basado en un estudio longitudinal que viene de enero a julio del 2022 y es en un hospital que viene a ser de Etiopía, uno de los hospitales más grandes de Etiopía en el que, digamos, imagínense como aquí se le dice al obrero que se le dice las 300 camas, que es un hospital enorme. Este hospital es así de enorme, pero tiene 500 camas y tiene un poquito más de 1.300 y tantos trabajadores de salud, o sea, de médicos. Entonces es un hospital grande en el que hicieron un estudio en el que analizaron la incidencia que hay del uso del catéter Foley, o sea, de la sonda Foley, ya asociado a infecciones del tracto urinario, y esto por bacterias gram negativas, ¿ya? Y que aparte de ser bacterias gram negativas, estas son bacterias
del espectro BLE, que viene a ser beta-lactamasas del espectro extendido, eso significa BLE, ¿ya? Y además de ser BLE, tienen carbapenemasas, o sea, así como las beta-lactamasas, enzimas que degradan los beta-lactámicos, estas tienen enzimas que degradan los carbapenems, ¿ya? Entonces, y esto es del hospital, ¿no? Hospital Bahir Dar, disculpen la pronunciación, que es al noreste de Etiopía. Entonces, ¿por qué agarré y me llamó mucho la atención este material? Ya, porque en este material, que igual se los voy a mandar en el grupo para que lo puedan revisar, ya, habían analizado las pruebas de los pacientes en las que, no me acuerdo cuántos habían sido, creo que aquí lo calculé, mucho así, creo que se puede ver aquí el historial de la calculadora. Bueno, la cuestión es que, este, eran, pero ahorita creo que ya me acordé el valor de cuántos pacientes eran. Eran 1335 dividido. Ya, era de que en unos 1300, 1400 días, no me acuerdo bien, ya, pero que en unos 1300, 1400 días habían analizado a algo aproximadamente unos 50 pacientes, ya, en el que habían visto que estos pacientes, solamente por estar con la sonda Foley en un promedio de 5 días, o sea, 5 días con sonda Foley, desarrollaban esto, una infección del tracto urinario. Solamente por usar sonda Foley por 5 días. Desarrollaban una infección del tracto urinario y no era cualquier infección del tracto urinario, era la señora infección del tracto urinario, ¿ya? Resistente a la gran mayoría de antibióticos, incluso a uno de los más potentes, resistente. Entonces, ¿y aquí por qué dije eso y por qué me llamó tanto la atención? Porque aquí tranquilamente te llega el paciente con una neumonía o lo que sea, ya, que es renal, es diabético, hay que controlar el balance hídrico, sonda, perdón. O sea, le metes la sonda, el paciente se queda internado 5, 6, 7 días y al séptimo, sexto día se lo retiran y le empiezan a hacer el clampeado para volver a estimular, ¿no? Las fibras musculares, digamos, ¿no? Entonces, esperen, aquí la mano. Ay, perdón. Es la de la maestría. Entonces, a lo que me voy es que en este estudio, ya, que hicieron prácticamente desde junio, desde enero a julio, en este grupo poblacional, solamente estos pacientes, en promedio por haber estado durante 5 días con sonda, desarrollaron una ITU. ¿Ya? Entonces, esta incidencia del CAUTI, que viene a ser infección del tracto urinario asociado a catéter, ya por bacilos gram negativos, es alta. Ya como la mayoría de los pacientes que son aislados, vienen a ser multidrogo resistentes y mostrar una alta tasa de resistencia a amoxicilina más clavulánico y a la cefalosporina de tercera generación. O sea, acá una cefalosporina de tercera generación prácticamente es lo top para nosotros en Bolivia, ¿no? Y el tratamiento empírico con estas sustancias es prácticamente ineficaz en pacientes con sospecha ya de infección por bacilos gram negativos en estos pacientes de Etiopía, ¿ya? Y la expresión de estos bacilos, que son beta-lactamasas del espectro extendido, BLE, y carbapenemasas, entre los aislados de los bacilos gram negativos, eso significa GNB, también es un motivo de preocupación. Por lo tanto, se necesitan mejores medidas de prevención y control de infecciones con un uso cuidadoso de catéter y cefalosporina de tercera generación para mejorar los resultados de los pacientes y así reducir la carga de la infección del tracto urinario asociado a catéter y la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, si nosotros creemos que en Bolivia hay resistencia a los antibióticos, que ya la hay otros países que hay y es peor. O sea, imagínate, en el caso de las mujeres, ya que son las que más padecen las ITU, sobre todo cuando están, digamos, recién casadas, que están con su actividad sexual por las nubes, digamos, ¿no? Están ahí como pajarito nuevo mañana, tarde y noche, hay una alta probabilidad que desarrollen algún tipo de ITU. Imagínate que por un tipo de ITU así, que ahorita le voy a mostrar el esquema que hay que se van a preocupar, ¿ya? Vos por una ITU vas a tener internada
y teniendo que utilizar medicamentos los más potentes, solamente por una ITU. Terrible. Ahora imagínate cuando sí vayas a tener una infección grave, ¿no? ¿Qué medicamento vas a usar? Y esa es la importancia a lo que yo me voy orientado, no solamente con ustedes, este grupo de antibióticos, sino que también con los anteriores y los otros grupos de antibióticos que tengo que doy clases, le hago mucho énfasis en esto y también en mi día a día hago mucho énfasis en esto. Y no es porque yo no quiera dar antibióticos, sino que ya, yo no me voy a, le doy para el por si acaso. Y eso es lo que yo les quiero transmitir. No hagan para el por si acaso. No hagan el profiláctico. Hay casos que hay que hacer profiláctico. Pero hay que saber cuándo. Hay que saber cómo, dónde y cuánto tiempo. Y no 3 días, 5 días, 7 días, 10 días. Yo aquí les aviso que el uso de los carbapenems se termina utilizando entre 10, incluso hasta 24 días por el tema de la resistencia. Ahora, saquen sus cuentas. Un carbapenem, un imipenem, un meropenem, lo utilizas cada 8, cada 12, incluso en algunos casos cada 6 horas. Multiplica 200 bolivianos por 3, te sale 200 por 3, vendría a ser 600. Ahora multiplica 600 por 10, son 6.000, ¿sí? 6.000 bolivianos te vas a tirar en tu infección de tu tracto urinario. 6.000 bolivianos solamente en antibióticos. Si es que, digamos, estás en el SUS, porque en el SUS no te salen estos medicamentos y te los vas a comprar. Ahora, si estás en una privada, bárbaro. Entonces, este es el esquema alarmante, y para que no se preocupen en que si no lo pueden interpretar estoy grabando. Eh, sí. Entonces, este es el esquema. Quiero bajar esto que me tapa. Entonces, este es el esquema en el que aquí está la E. coli, que era lo que más había de pacientes, los pacientes que tenían mayor cantidad de infecciones. Ah, y aquí está. 52 por, un ratingo. Bien, 400 dividido. Cuando se hace la revisión sistemática se le considera la un ratingo, disculpen. Evidencia, principalmente por la sistematización de su búsqueda, ¿no? No es que solo agarramos Google y nos ponemos a buscar un tema, ¿no? Ponemos tuberculosis y ya está, sino que hay una sistematización, ¿no? Eso. Ya, perdón. Entonces, en estos pacientes, ya se vio que eran 52 en ese lapso de tiempo, que se había hecho algún seguimiento a estos 52 pacientes durante algo más o menos unos 1.000 días y que sacando las fórmulas era un promedio sale de 5, durante 5 días, estaban nomás 5 días con el catéter, hacían un EITU. Y en estos pacientes, como sabemos por literatura, ya la principal bacteria de la ITU es la E. coli, seguida tal vez ya de otros tipos de bacterias, que deben ser algunas especies de Enterobacter, Proteus, Klebsiella, y así sucesivamente van disminuyendo, ¿no? Entonces, la E. coli es la principal bacteria gram negativa que está en nuestro tracto urinario produciendo su carnaval. Entonces, quiero que miren esta línea roja. Esta línea roja da la vuelta a todo, ¿no? Significa que no tiene efecto. ¿Qué medicamento? Amoxicilina, más ácido clavulánico. Miren, cero efecto antimicrobiano. Cero efecto antimicrobiano tiene. Ya frente la E. coli, frente a Klebsiella, frente a Oxytoca, frente a Enterobacter, frente a Citrobacter, que va a tener mucho menos efectivo con Citrobacter. Frente a Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, especies Serratia, Pseudomonas, o sea, ningún efecto tiene la amoxicilina. Muy bien, vámonos a la, estoy sin lentes, pero a ver, cefazolina es esta más oscura, miren. Un poquito menos, tal vez un poquito más efectiva, ¿no? Con E. coli en comparación de la amoxicilina, pero miren, acá con las demás, completamente resistente. Ahora el cotrimoxazol, aquí está. Ya E. coli tal vez le pega un poquito más, ¿no? Estos números vienen a ser la concentración inhibitoria mínima, por si acaso. Y ya con la E. coli tal vez le pega, pero Moraxella morgani no le pega, Acinetobacter baumani, ni idea.
Después aquí viene Pseudomonas aeruginosa más o menos, Serratia no le pega ni idea. Aquí Proteus vulgaris, nada. Después acá con Proteus mirabilis tal vez, Citrobacter medio medio, ¿qué quiere? Enterobacter le hace efecto con el Enterobacter, Oxitoca cero, Klebsiella pneumoniae más o menos. Muy bien. Ya digamos que el cotrimoxazol se lo puedo utilizar tal vez para E. coli, pero miren, con estas otras especies que son las más frecuentes, Enterobacter, Citrobacter, Mirabilis, Serratia, estos dos queridos acá que hacen catástrofe, mm, solo digamos un caso que tengan una infección medio atípica del tracto urinario por Klebsiella pneumoniae, digamos, ¿no? También hay que ver el tema de la prevalencia, ¿no? Porque al ser pocos pacientes, puede ser que la muestra no sea muy específica. Cefotaxima, está la cefotaxima. Miren, tercera generación, medio eficiente con Citrobacter. Y eso es lo que yo le decía en la anterior clase. En los estudios de microbiológico, de cultivos, antibiograma, sale que las terceras generaciones de cefalosporinas son disque efectivas con Citrobacter. Pero lo que no cuentan los bacteriólogos ya es con los mecanismos de resistencia que ha desarrollado el Citrobacter. O sea, vos le vas a dar cefotaxima, ya, y tal vez le va a hacer un poco de daño al Citrobacter, pero digamos que se va a convertir en una super saiyajin bacteria y se lo va a tragar. Ciprofloxacina, funciona, funciona, digamos que funciona. ¿Ya? Y esto también me da de interés porque hay muchos médicos acá que dicen ya no se utiliza ciprofloxacina. El tratamiento empírico inicial se recomienda ciprofloxacina, chicos, por si acaso, de 500 cada 12 horas durante los primeros 3 días hasta que sale el cultivo, y que sale el cultivo y ya confirmar si le pega y si no le pega, pues lo cambia. Y mi penem es del verde más fuerte. Miren, solo esto. Pero acá, Pseudomonas más o menos, vamos, ¿no? Como que tiene efecto el imipenem. Tiene efecto en la gran mayoría. Pseudomonas, Serratia, principalmente el imipenem es el que tiene más efecto porque prácticamente solo hay muy poca resistencia con E. coli, Acinetobacter baumani, pero también pues es una bestia esa bacteria. Y después, bueno, Ceftazidima, prácticamente todos tienen resistencia, aquí vemos. Y el meropenem, acá, medio como que puede funcionar con algunos, pero con otros no. Miren, con el Acinetobacter baumani, ni idea. Puede funcionar con E. coli, puede funcionar tal vez un poco con Citrobacter, ¿ya? Pero en general, veamos este esquema, cómo viene a ser este tema de la resistencia. Entonces, esto sería lo último que quería compartirles en la clase de hoy. Entonces, no sé si tienen preguntas, quieren hacer algún aporte o algo así. Los escucho. ¿Alguna pregunta? Sí, doctor, comentarle que realmente excelente el tema que está tocando y eso llama, a mí me llama, ¿no? A que tengo que leer muchísimo porque como que estoy un poquito atrasada respecto a lo que nos va enseñando, doctor. Gracias por su exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias, María Cristina. La verdad que me ha dejado chocho con tu comentario. Me has hecho que salga una lagrimita. Gracias, gracias. No sé si alguien más tiene que hacer alguna pregunta o algo para que vayamos cerrando. Bueno, parece que no hay muchas preguntas y espero que les haya servido mucho la clase, que les sirva, que no, mi intención no es opacar, hacerlos sentir mal, mi intención es que podamos aprender, que vean que medicina no es feo, no es difícil, medicina es bonito, que se puede aprender de una manera fácil, simplemente hay que tener algún tipo de método
Y la clave es rodearte de personas que te incentiven a estudiar. Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Me gustaría seguir teniendo más clases, pero estoy con una oreja en la maestría y han vuelto a avanzar, entonces tengo que volver a mi otra clase. Así que un gusto, doctores, tenerlos en la clase de hoy. Nos vemos el próximo jueves. Así que un gustazo, pues, ¿no? Nos estamos viendo. Cualquier cosa me escriben. Si necesitan un material, pregúntenme, les voy a responder. Pregunten en el grupo. Por más que esté ocupado en lo que sea, me doy tiempo de responder. No tengan pena. Así que eso sería todo por la clase de hoy, doctores. Un gusto tenerlos en este curso de antibióticos correctos en las situaciones correctas. Hasta luego, doctores. Cuídense. Hasta luego, Doc. Buenas noches acá. Hasta luego.